Bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco y estoy muy feliz y contenta de tenerte en un nuevo programa el día de hoy. Vamos a continuar aprendiendo acerca del evangelismo, el cual es muy importante y debemos trazarnos ese objetivo de seguir obedeciendo a nuestro Señor. Si es que aún no lo hemos hecho, tenemos un montón de herramientas para hacerlo y justamente nuestra lección del día de hoy lleva por título Evangelizando sabiamente, y vamos a conocer lo que es el evangelismo sabio y cómo ponerlo en práctica. Y nuestro estudio de hoy lo podemos encontrar en el libro de Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Jóvenes, como hijos de Dios y como testigos de haber experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, Él quiere que nosotros compartamos el Evangelio a las demás personas. Y Él quiere que nosotros seamos testigos sabios, que vivamos vidas piadosas y aprovechemos cada oportunidad para hablar con gracia a las personas acerca de Cristo. ¿Y saben qué? Para ser nosotros testigos debemos caminar con sabiduría y hablar con gracia. El versículo 5 nos dice que debemos andar. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y en este versículo podemos hallar una palabra clave. Andad, ¿pero con qué? Con sabiduría. Y veamos también lo que nos dice el versículo número 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en este versículo la palabra clave es hablar. Entonces hay dos palabras claves: caminar, andar y hablar. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque si nosotros caminamos sin hablar, no se comunicará el Evangelio o el contenido del Evangelio eficazmente. Y viceversa, si nosotros hablamos pero no caminamos, las personas en el mundo van a creer que estamos locos o que somos hipócritas, al no vivir lo que estamos hablando. Es por eso que para que nosotros podamos tener un evangelismo sabio, debemos usar esas dos palabras claves. Necesitamos caminar, pero también necesitamos hablar. Dentro de nuestra lección vamos a estudiar dos puntos y en nuestra lección del día de hoy vamos a estudiar el primer punto que lleva por título: para evangelizar sabiamente hay que caminar con sabiduría. Hay una palabra que se menciona en el versículo 5 que dice andar. ¿Y qué significa esto? Pues es una forma de vida estable que va hacia una dirección en particular. Pero esta palabra de andar va a su costado otra palabra muy importante: sabiamente. Dentro de la Biblia se menciona esta palabra, sabiduría, pero también hay un lado opuesto a una persona sabia, que es una persona necia. ¿Y qué es una persona necia? Ignora la palabra de Dios y no quiere obedecerla. Por lo contrario, un joven, una señorita, un creyente que quiere ser sabio, tiene que ordenar su vida hábilmente de tal manera que esté en el punto hacia la palabra de Dios. Es decir, que la persona, el creyente, debe obedecer la palabra de Dios y se debe ver reflejado en su vida. Por eso, una vida sabia, andar en una vida sabiamente, produce una vida hermosa. ¿Y cómo eso afecta a las demás personas? Hay una palabra llamada testimonio. Cuando nosotros reflejamos lo que Dios dice en su palabra, vivimos de acuerdo a su palabra, nuestra vida se torna hermosa, de tal forma que las demás personas van a percibir ello y van a decir: wow,
Eso es algo que no se ve comúnmente aquí. Esas personas están viviendo en rectitud y están haciendo lo correcto. Pero ¿cómo es que lo están haciendo? ¿Qué es lo que ha causado en esa persona que quiere hacer lo correcto? Y ahí es cuando esa persona va a tener interés. Pero nada de lo que nosotros estamos haciendo es por nuestra propia cuenta, sino porque nosotros estamos dando testimonio de que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, joven, señorita, debemos tener bastante cuidado con nuestro testimonio. Recordemos algo muy importante, y es que las demás personas a nuestro alrededor nos están observando. Y el momento en el que nosotros queramos compartir el Evangelio, si nosotros no estamos viviendo una vida piadosa, recta, como a Dios le gusta, las demás personas no van a querer aceptar a Jesús ni conocerle, porque no están viendo ese cambio en nuestras vidas. Por eso también cuando nosotros discipulamos, cuando nosotros mismos aprendemos la palabra de Dios, debemos entender eso, que debemos cuidar nuestro testimonio y la persona a la cual le vamos a evangelizar va a ver eso en nuestra vida. Por eso hay que cuidar bastante nuestro testimonio, siempre pidiéndole a Dios que nos ayude cada día, que el momento en el que nos abra las puertas, esa persona pueda conocer a Jesucristo. Todo este cambio lo hace Dios en nuestra vida, pero debemos reflejarlo hacia las demás personas. Hay dos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros queremos caminar en sabiduría y cómo deberíamos hacerlo. En primer lugar, caminar con sabiduría comienza en privado, a través de la oración. Veamos lo que dice el versículo número 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración es un arma muy importante para el creyente. Un creyente no puede estar viviendo su vida sin tener ahí al lado la arma de la oración. Cuando nosotros oramos, le estamos diciendo al Señor, aquí está mi vida, me entrego completamente a ti, estoy a tu disposición. Pero cuando nosotros no lo hacemos, estamos en rebeldía contra Dios. La oración debería ser una práctica diaria, algo que nosotros debemos hacer ni bien abrimos nuestros ojos. También eso es algo muy importante porque nos ayuda a analizar nuestra vida, cuánto tiempo estamos pasando orando de rodillas por aquellas personas a las cuales queremos compartirles el Evangelio. Entonces, antes de que tú hables con esa persona a la cual le quieres evangelizar, tú deberías hablar primeramente con Dios. Decirle, Señor, estoy aquí dispuesta para obedecerte. El día de hoy voy a compartir el Evangelio. Ábreme puertas y obra en el corazón de la persona a la cual yo le quiero compartir el Evangelio. Tu palabra, para que esa persona pueda llegar a tus pies. De esa manera nosotros le estamos entregando nuestra vida al Señor y también todo lo que vayamos a hacer. Y el Señor va a adecuar cada circunstancia. Quizás nos encontremos en el trabajo, en camino a los estudios, en cualquier lugar, y Dios va a obrar de muchas maneras. Pero nosotros debemos encomendarnos a Él en oración. Pero también nos dice con acción de gracias. ¿Y a qué se refiere eso? Agradecerle al Señor por abrirnos esas puertas a esas personas que muchas veces quizás las personas a su alrededor ven como personas duras, pero que realmente están sedientos, que realmente necesitan de un Salvador, que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Hay que agradecerle al Señor por habernos dado esa oportunidad de conocerle a Él primeramente, de que otra persona nos llevó a sus pies, que otra persona nos compartió el Evangelio y ahora nosotros somos hijos de Dios y ahora podemos ser esos mensajeros de su palabra y llevarlo a otras personas. Entonces, todo comienza con la oración. Tómate un tiempo de oración para que el Señor pueda utilizarte grandemente y puedas compartir su palabra a las demás personas. En segundo lugar, caminar con sabiduría se produce exteriormente, aprovechando al máximo la oportunidad. Veamos algo muy bonito que nos dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Uno de los personajes de la Biblia que más admiro es el apóstol Pablo.
Él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y desde ese momento él comenzó a compartir el Evangelio. Pero hay una pregunta muy importante. ¿Hay algo que haya impedido que el apóstol Pablo compartiera el Evangelio? Él amaba al Señor Jesucristo y él quería compartir del Señor Jesucristo a las demás personas. Pero déjenme decirles algo muy importante, y es que nada lo detuvo de compartir el Evangelio. Incluso él estando preso, estando en la cárcel, él quería compartir el Evangelio. Él le pedía en oración a Dios que le abriera puertas en donde sea que él estuviera, incluso si estaba encerrado en la cárcel. Nosotros, estando libres, ahora podemos compartir nuestra fe con libertad a las demás personas. Lo único que nos detiene quizás es el miedo que nosotros mismos tenemos. Pero debemos ser valientes y aprovechar cada oportunidad que Dios nos dé para poder compartir su palabra a las demás personas. Y esto, como dice este punto, si nosotros caminamos con sabiduría, hacemos lo que dice su palabra, se va a ver en nuestros hechos y en nuestras acciones. Así que jóvenes, no tenemos excusas para compartir la palabra de Dios a las demás personas. Hay que caminar sabiamente y aquí viene un reto después de esta lección. Hagan una lista de todas las personas que ustedes conocen y llevando en práctica nuestro primer punto que dice la oración, ora por cada una de esas personas que están en tu lista. No te estoy limitando al hacer esta lista, aprovecha cada oportunidad que Dios te dé, pero pídele al Señor por esas personas específicamente, para que Él use cualquier circunstancia, cualquier situación, para que tú puedas compartirle su palabra. Ese va a ser el reto de esta semana. Haz tu lista, ora y luego vamos a poner en práctica este segundo punto. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Vas a ver que Dios te va a usar grandemente para llevar su palabra a las demás personas. ¿Y les gustaría seguir aprendiendo más acerca de esta lección del evangelizando sabiamente? Pues nos estaremos viendo en el siguiente programa. No se lo pierdan. Dios los bendiga.